Senador Matías Walker, ¿cómo está usted? No crea que nos estamos sobrepasando. Claro. ¿Cómo está Roberto, Lidia? Muy buenos días. Acá vamos camino al Congreso en Valparaíso. Muchos saludos a todos los auditores de radio. Oiga, querido senador, vamos primero con el tema de lo que podrían ser buenas noticias. Sí, de todas maneras, hay un principio de acuerdo entre la concesionaria y el gobierno para que por fin pueda iniciar su construcción el nuevo hospital de La Serena el 1 de septiembre. Ayer nos reunimos con la ministra de Obras Públicas y también con la concesionaria para tener las dos versiones, ¿no? Estuvimos ahí con el senador Gaona, con el Consejo Consultivo, con el Colegio Médico, con la FEMPRUS, con la Asociación de Enfermeras, estaba Félix Velasco por la municipalidad, estaba Cristian Rondanelli por el Consejo Regional. Muy buena reunión, quedamos muy optimistas. Ya hay un principio de acuerdo por un monto que no me corresponde informar a mí, pero que ayer nos enteramos que es satisfactorio para ambas partes, pero esto tiene que formalizarse. Estábamos hablando de derecho público, esto tiene que formalizarse en una modificación de contrato. Ayer el gobierno tenía que enviar a la empresa concesionaria la propuesta por escrito, eso tiene que traducirse en una modificación de contrato, en un decreto, y paralelamente ya entregaron el diseño de la segunda etapa del hospital. Hay un caso de 60 días, de acuerdo al contrato, y por eso se calcula que el 1 de septiembre podría por fin partir la obra del nuevo hospital de La Serena. Una muy buena noticia, Lidia. Sí, senador, ahora este acuerdo o principio de acuerdo que usted dice satisfactorio para ambas partes, ¿es satisfactorio también para las distintas organizaciones, para el Colegio Médico, para la agrupación de padres de niños oncológicos, las oncomamás? Porque en definitiva son ellos también de alguna manera los que levantan las alertas y dicen, a ver, este metraje cuadrado no es el inicial, no es suficiente para las necesidades que tenemos. Efectivamente, Lidia, se mejoró el proyecto en los términos que habíamos pedido. Por ejemplo, ayer nos acompañó María Andrea Céspedes de Oncomamás, que es parte del Consejo Consultivo del hospital, y comentábamos efectivamente con la ministra de Obras Públicas y la empresa concesionaria que este nuevo hospital va a tener las salas de UCI pediátricas, por ejemplo, que no tenía contemplado el diseño original, o los sillones de quimioterapia para niños. O sea, efectivamente es un mejor proyecto en los términos que había pedido el Colegio Médico, el Consejo Consultivo. Buena noticia. ¿Cuándo debería zanjarse todo eso y hacerse el anuncio ya oficial, senador? Bueno, ayer tenía que enviarse por correo electrónico la propuesta formal del gobierno, que ya está avisada por la DIPES. O sea, ya es una propuesta formal del gobierno y no solo del Ministerio de Obras Públicas. ¿Para qué te digo, Roberto? Como habíamos estado insistiendo todos estos días, el Ministerio de Hacienda, la DIPES, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, hasta que finalmente surgió humo blanco. Lo habíamos conversado personalmente con el presidente de la República hace 2 semanas atrás. Se les fue la comunicación, perdimos ahí. Dijo presidente de la República y se cortó la comunicación, ¿ah? No, ahora debiera materializarse la firma de la modificación del contrato. Después tiene que haber un decreto que tiene que tomar razón la Contraloría, y paralelamente, como te digo, como ya se aprobó la segunda etapa del diseño, porque este es un contrato que está vigente, pero que tiene una modificación, podría partir la obra definitiva el 1 de septiembre. Andaba ahí algunos candidatos también de la manito. Félix Velasco andaba con usted, digo yo, porque estoy esperando que Demócrata apoye. Ya habíamos dicho en un minuto, se hablaba de poder apoyar a Marcelo Telia, Félix Velasco, Rondanelli, que andaba con Gaona. No, Félix Velasco fue como presidente de la Comisión de Salud del Consejo Municipal de La Serena. Ah, perfecto. El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, se excusó, y fue Félix en representación del Consejo Municipal. Cristian Rondanelli fue en representación del Consejo Regional. Entiendo que, me parece que es presidente de la Comisión de Salud. Y esa fue la razón. No tiene nada que ver con candidatos. Casualidad de la vida. El senador, lo saco de ahí, lo paso al tema de seguridad. Hemos visto con sorpresa a los ciudadanos que para parlamentarios, no sé en el caso del Senado, pero sí para los diputados, se abrazaban, y gran solución hablar de la creación de un ministerio. Algo conversamos nosotros ayer del tema.
medidas de corto plazo, o sea, a ver, primero, ¿usted está de acuerdo con esta creación del Ministerio de Seguridad? Y segundo, ¿cree que aportará algo en el corto plazo la creación de un Ministerio de Seguridad? Sí, yo tengo la convicción de que es bueno tener un ministro, una ministra 100% enfocado en la seguridad, que es por lejos la principal preocupación de la ciudadanía, el principal problema del país. Yo no consigo que podamos tener, no sé, un ministro de transporte y no tener una ministra de ciencia y no tener un ministro de seguridad. Lo que sí creo que es muy importante que el delegado presidencial en las regiones sea el representante de ese Ministerio de Seguridad. Yo no estoy de acuerdo en crear un Seremi de seguridad paralelo, porque hoy día, llevado el caso de nuestra región, ¿a quién le responde el general Tesón, el general Muñoz? Le responde el delegado presidencial, a Carlos Luna, y eso tiene que seguir siendo así. Yo no estoy de acuerdo con crear una suerte de Seremi de seguridad. Yo creo que sería una duplicidad de mando que no tiene ningún sentido. Este es un proyecto que se empezó a discutir el gobierno del presidente Lagos. El proyecto se está bien, senador, pero vuelvo a preguntar lo mismo. Nos entrampamos en algo que, como medida de corto plazo, ¿usted cree que podría ser efectiva para combatir la delincuencia? Sí. ¿Sabes por qué? Porque vamos a tener un ministerio 100% enfocado en la seguridad pública, que va a ejecutar las políticas públicas en materia de seguridad. Junto con el ministerio se crea la obligación de tener una política pública. Senador, pero estamos entrampados en una cosa ideológica, porque no avanzamos, porque cualquier cosa que se parezca a aplicar mano dura es relacionado con la dictadura. Cualquier cosa que, por ejemplo, el tema de de la justicia militar, al tiro se empieza, no, es que quieren volver al pasado. Estamos absolutamente entrampados. No podemos cerrar la frontera porque hay tratados internacionales. No podemos decir que los que entran por atrás son ilegales porque existen tratados internacionales. Estamos atrapados por una ideología de izquierda que nos impide tomar medidas más severas, ¿o no? Bueno, es que a pesar de esa ideología de izquierda y a pesar del gobierno y a pesar de los votos de quienes hoy día están en el gobierno, cuando estaban en la Cámara de Diputados, logramos aprobar la ley Nadim Retamal para establecer la legítima defensa privilegiada de Carabineros, logramos aprobar la regla del uso de la fuerza sin criterio de proporcionalidad, y eso es muy importante, porque más que el criterio de proporcionalidad, lo que debe imperar, yo lo he dicho siempre, es el principio de la racionalidad en el uso de la fuerza. Carabineros, cuando se enfrenta al terrorismo, como ocurre en la macro zona sur, al crimen organizado, al narcotráfico, tiene que actuar no bajo un criterio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, sino que de racionalidad, entender a lo que estamos enfrentando y, por supuesto, hacer uso de sus armas letales. Eso es lo que está contemplado en las reglas del uso de las fuerzas, y senador, es lo que ahora tenemos que aprobar en el Senado. Senador, ¿y usted está de acuerdo con que la justicia militar juzgue a Carabineros? Mira, yo me quedo con lo que dijo Jorge Burgos, ex ministro del Interior, hoy día. Dice que la justicia militar es una justicia que se quedó en el pasado y que es ineficiente tanto para ofensores como para ofendidos. Fue las palabras que utilizó Jorge Burgos. ¿Por qué? Porque la justicia militar se rige por el proceso antiguo, que es un proceso secreto, sin garantías para el propio diputado. Pregúntenle a ustedes a los militares que han sido sometidos a proceso por la jueza Rutherford. No lo han pasado bien. Entonces, yo creo que tenemos que modernizar la justicia militar. Lo dijo también la presidenta de nuestro partido, la senadora Rincón. Hay un proyecto que está en la Comisión de Defensa del Senado, donde está el senador Pedro Araya, precisamente para modernizar esta justicia militar y ver bien esos criterios. En lo concreto, en el corto plazo, no se ha visto ni una medida. La Cámara de Diputados dijo que íbamos a sesionar, cortamos la semana distrital y todo. ¿Cuál es la piedra de tope de la famosa RUF o las reglas de uso de la fuerza del senador? Bueno, yo creo que se resolvió esto que a mi juicio es lo más importante, que más que el criterio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, no puede ser la misma fuerza la que emplee un carabinero, un gendarme o un militar que la fuerza que emplee un terrorismo. Y eso se rechazó en la Cámara y me parece muy bien, porque más que la proporcionalidad tiene que ser la racionalidad. Y por nuestra parte, en el Senado, logramos aprobar la reforma a la ley antiterrorista.
a pesar de que el Partido Comunista votó en contra de uno de los artículos que es el que sanciona también al terrorista individual, porque los casos de terrorismo que hemos tenido en Chile son lo que se denomina el lobo solitario, por ejemplo, el atentado al metro, Sí. el atentado que sufrió Oscar Landarreche. Sí, el de las bombas de Oscar Landarreche, sí. Son todos cometidos por un lobo solitario, por un terrorista individual. Y eso también queda sancionado a pesar de los votos en contra del Partido Comunista. Nosotros no estaba dentro de las prioridades legislativas del gobierno la ley antiterrorista. Y en la reunión que tuvimos con la ministra del Interior, antes del atentado que le costó la vida a 3 carabineros en la macro zona sur del país, le habíamos dicho a la ministra que teníamos que priorizar la ley antiterrorista. Y esa ley antiterrorista logramos despacharla el jueves pasado a la Cámara de Diputados. Senador, ¿se están haciendo más visibles las 3 almas o 2 almas que de este gobierno? Primero, con una gran caída en la aprobación del presidente Gabriel Boric. Todos le echan la culpa en CADEM a la negación del famoso perro matapaco. Por otro lado, Lautaro Carmona y otros personajes del Partido Comunista viajan a Cuba a juntarse con el gobierno cubano para establecer lazos, algo que está muy distante de lo que quieren. ¿Se empieza cada vez más a distanciar y a crear un quiebre en el gobierno? Sí, absolutamente. El presidente se ha declarado socialdemócrata y eso obviamente aleja al Partido Comunista. Ayer me reuní con el secretario general de la OEA, estábamos conversando la situación en Cuba, donde ellos calculan que hay más de 3.000 presos políticos en Cuba. La situación de Venezuela, que vamos a ver si Maduro, si pierde las elecciones de julio y si son transparentes, entrega el poder o no. Y bueno, ¿qué es lo que hace el partido eje del gobierno? Que el Partido Comunista firma un convenio con el Partido Comunista Cubano, que es el que mantiene más de 1.000 presos políticos en la isla, acusados de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias, de tortura a sus opositores. Y yo lo lamento mucho por grandes amigos que tenemos del Partido Comunista. Por ejemplo, en nuestra región tengo la mejor relación con el delegado presidencial. Sí. Pero el Partido Comunista... Estoy de acuerdo, pero es que hay comunistas y comunistas, parece. Claro, ¿por qué Carolina Tello renuncia al Partido Comunista? Diputada de nuestra región, un acto de honestidad bastante grande. Dice, yo no puedo permitir que apoyemos dictaduras como la de Cuba y la de Venezuela, una honestidad muy importante por parte de Carolina Tello. Yo la felicito. En definitiva, Roberto, yo creo que la democracia es un fin en sí mismo, no es un medio. Nosotros creemos el valor intrínseco de la democracia. El Partido Comunista cree que la democracia es un medio más para llegar al poder. Senador Matías Walker, muchas gracias. Roberto, Nidia, muchas gracias y un abrazo grande. Por favor, déjenme mandarle un saludo al Consejo Consultivo del Hospital, a todas las organizaciones que partieron a las 5 de la mañana para acompañarnos ayer y que compartieron esta buena noticia del nuevo Hospital de La Serena, que si Dios quiere, y la Virgen de Lourdes parte de su obra el 1 de septiembre. ¿Le puedo cambiar la Virgen de Lourdes por la Andacollo? Porque, digo yo, la Virgen es por la un misma. tema del Lucho Reinetero que... Te voy a explicar por qué la Virgen de Lourdes. ¿Por qué? Porque la reunión con el Consejo Consultivo, con su presidenta de la ciudad de Beatriz, la tuvimos la semana pasada en la iglesia de Lourdes en La Serena. Y nos encomendamos por eso, a la Virgen de Lourdes. Esa es la explicación. Ahí está la explicación. Senador, muchas gracias. Gracias, senador. Un abrazo, que estén bien, chao.